Shalom Alejem, bienvenidos a todos. Acabamos de escuchar un ningún muy especial de mi amigo Akibayov, Gil Akibayov, un muchacho que era músico moderno. La música que acaban de escuchar la compuso él, y la letra es de un Teilim, un salmo de David, que es el número 102. Sería lindo que lo miren. Dice: plegaria del pobre que coge y ante Dios derrama su habla. Le está contando a Dios qué es lo que le pasa, y es una plegaria que conviene leerla todos los días. Después la vamos a escuchar de nuevo. Mientras tanto, vamos a comenzar nuestra clase. Bienvenidos a todos. Vamos a poner Tzedaká, porque la Tzedaká salvo de la muerte. Siempre es bueno poner monedas, porque las monedas hacen ruido, pero el ruido silencioso de los billetes a veces pueden más todavía. La Tzedaká salvo de la muerte, grande es la Tzedaká que trae la redención, y como siempre Lejaim, que este estudio y que todas las cosas que hagamos nos sirvan para llevar a la acción todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que estudiamos, y que Akadosh ajuste con nosotros y construya el Beit HaMikdash pronto en nuestros días. Lejaim. Estamos entonces en el libro que originariamente en inglés se llama The Anatomy of the Soul, la anatomía del alma. Pero ustedes saben que en medicina hay distintas formas de estudiar el cuerpo. Una a través de estudiar la anatomía. La anatomía es ver la estructura fija, cómo están distribuidos los órganos y cada uno de los componentes del cuerpo, cómo se define el tamaño, la ubicación, características. Pero hay otra, después que uno estudia anatomía, en medicina le enseñan algo que lleva muchos años, se llama la fisiología del alma. Fisiología viene de función, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los órganos y cómo se interrelacionan entre sí, o sea, lo que es un ser humano. No una máquina inerme, sino un cuerpo vivo. Y eso es lo que estudia la fisiología. Nosotros aquí estamos estudiando algo más todavía, que es la fisiología del alma. Entonces pensábamos que, como este libro, ya hay otro que fue publicado después, pero el Rab lo había publicado en inglés antes, la anatomía del alma, pero para que no se confundan, cuando lo publiquemos en español, queremos llamarlo la fisiología del alma. ¿Qué te parece, Kenia? ¿Te parece bien? ¿Cómo suena? La fisiología del alma. Suena importante, ¿no? Yo creo que este libro se refiere más a eso que a la anatomía, porque habla un poquito de la anatomía, cómo está construida, pero más que nada habla de cómo funciona. Entonces, estamos en el capítulo en que está definiendo lo que son los poderes y las vestimentas. Y también hasta aquí es más bien tipo anatomía, está definiendo cómo son las cosas, cómo funcionan. Y vamos a terminar hoy este capítulo y vamos a continuar. Vamos a dar una introducción al capítulo próximo, que habla específicamente de los poderes interiores y los poderes exteriores, tal como
lo ven aquí, ven todos el cuadro. Como siempre les digo, si ustedes se inscriben, entonces van a poder bajar todo ese material a su propia computadora. Entonces, habíamos visto en las últimas clases que la relación que hay entre los poderes del alma y las vestimentas del alma es un poco la relación que hay entre la luz y la oscuridad, la luz y los recipientes, entre el día y la noche. Están aquellas partes del alma que tienen que ver con la esencia, y están aquellas partes del alma que tienen que ver con la forma. Entonces, como nosotros explicamos todo esto de acuerdo con el Baal Shem Tov, el Rav Ginsburg nos trae la parábola de lo que es el Hashmal. Entonces, ese rayo de electricidad que vio el profeta en el cielo era una unión de silencio y de habla. Y como siempre todas las cosas que tienen una naturaleza opuesta, tiene que haber algo en el medio que los una. Entonces, en la fisiología del alma, en todo proceso psicológico, están estas tres etapas, que es el silencio. El silencio es el alma que está allí en su interior, consigo misma. Allí hay una mezcla de oscuridad y de luz. Luego está la circuncisión, que como su nombre lo dice, es la separación de la esencia de aquello que cubre la esencia, la separación entre la luz y la oscuridad, el día y la noche. Y el segundo mal, que también en hebreo se escribe igual que milá, que circuncisión, pero que es de milá, de palabra, tiene que ver con ya el proceso de expresión, lo que sale del interior a la luz. Entonces el Baal Shem Tov nos trae este sistema de Hashmal es del Arizal, y el Baal Shem Tov nos trae en Hasidut el proceso de sumisión, separación y dulcificación. Y este proceso está en la Torá, justamente en el proceso de la creación, al principio del proceso de la creación, donde al principio estaba todo mezclado, el día y la noche. Luego Dios separó la luz y la oscuridad, y esa separación, que es Geburá, que es el segundo día, implica una separación de dos cosas que antes estaban unidas. Entonces, a pesar de todo, ese segundo día Dios no dijo que era bueno, porque es una separación. Entonces hace falta una amtacá, hace falta dulcificar ese proceso cuando de repente esa oscuridad se vuelve noche y la luz se vuelve día, y entonces ahí se vuelven a unir nuevamente en lo que se llama un día. Entonces esto es otra forma de ver ese proceso, en que al principio está todo mezclado, como el hombre que primero fue creado con su lado femenino a su espalda,
entonces no tenía conciencia uno del otro, que estaban espalda contra espalda. Así también el universo fue creado con la luz y la oscuridad mezcladas. Aitá Tohu Vabohu, mezclado y caótico. Y para poder rectificarlo primero hay que separar la oscuridad y la luz. Y una vez que están separados, entonces ahí sí, una vez que uno reconoce ambos aspectos, uno los puede unir, pero esta vez en una unión consciente, perfecta, en que se toma conciencia que están esos dos aspectos. Entonces es lo que llamamos el proceso creativo. El proceso creativo es lo que en la Kabbalah es llamado la creación de los mundos. Y entonces en el proceso creativo primero hay una realidad indiferenciada, que es la semilla inicial de la creación y es donde se encuentra la raíz del alma, esta alma que estamos estudiando. Luego está la esencia del alma, que está representado en la Torah por los cielos, y el mundo de Atzilut, y allí están los poderes mismos del alma, que son una con la esencia. Y luego, el tercer aspecto, que tiene que ver con la forma, con la tierra, la parte revelada, relativamente los cielos son una parte oculta y la tierra es la parte revelada, que son los tres mundos de Briah y Yetzirah que Dios creó, y que tiene que ver con las vestimentas del alma, pensamiento, habla y acción. Entonces así podemos ver este cuadro un poco mejor, donde las fuerzas y poderes del alma y las vestimentas son dos mundos paralelos, el mundo de lo oculto y el mundo de lo revelado. Nosotros no vemos las fuerzas del alma, pero sí vemos las vestimentas. Entonces, dentro de las mismas fuerzas del alma, están los 5 niveles que habíamos hablado siempre. Yehidá, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. ¿Sí? Entonces esos 5 niveles del alma son espirituales, nosotros no los vemos tampoco, solamente los inferimos. ¿Cuándo los inferimos? Al igual que, como ustedes ven, todos los niveles inconscientes y todas las sefirot, son todas cosas, poderes que nosotros no vemos. ¿De dónde los inferimos? De las vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción, y a su vez cada uno tiene distintas características. Si ustedes se fijan también, hay un nivel más profundo y un nivel más exterior, tanto en el pensamiento como en el habla, que el habla están aquí. Se cortó mucho tiempo la transmisión, estuve hablando solo mucho tiempo. Le estaba diciendo que en todos los niveles se encuentra la dicotomía de la luz y la oscuridad, de la conciencia y el inconsciente, de la esencia y los recipientes, de incluso la luz con respecto a la esencia es un nivel inferior y la luz con respecto a los recipientes es un nivel superior. Pero dentro de cada una de estas vestimentas también tenemos un nivel interior o superior y otro inferior, que uno con respecto al otro también es luz y recipiente.
luz y oscuridad. Muy bien. Dimos un pequeño repaso. Entonces, otra comparación es que los poderes del alma, que habíamos visto recién que están comparados con los cielos, son relativamente masculinos, tienen que ver con Adán, con el hombre, con la esencia, y las vestimentas, que tienen que ver con la tierra, con la forma, son relativamente más femeninas y se relacionan con Jabá. ¿Ok? Entonces, con respecto a la esencia del alma, que sería la parte masculina, lo que llamaríamos la luz, están los recipientes, los keilim, que son los poderes del alma, y las vestimentas. Entonces, los poderes son relativamente masculinos y las vestimentas son relativamente femeninos. ¿Qué más nos falta para terminar? Entonces, nuevamente, el silencio y el habla tienen que ver con lo oculto y lo revelado. Y los ángeles los ángeles de fuego que veía el profeta en ese Hashmal, que es la paradoja de la unión del silencio y el habla, los ángeles del fuego son todo proceso vital es una fluctuación, una onda que sube y baja, donde hay un pico de energía y un valle de energía, como el latir del corazón. Entonces, a pesar de que nosotros cuando abrimos una canilla vemos que hay un fluir corriente de agua continuo, pero de todas maneras la bomba que llenó este tanque tenía un proceso de sístole y diástole, de vaciar y de llenar, para traer para traer de un lugar donde está el origen de la energía y llenar ese lugar vacío, y de ese lugar vacío trasladarlo a otro lugar, ¿sí? Esto es parecido a lo que decimos en Yom Kippur. En Yom Kippur vienen miles y miles de personas, o venían cuando estaba el Beit HaMikdash, venían miles y miles de personas a entregar su corbán. Y entonces la sangre de ese corbán, de ese sacrificio, tenía que ser volcada en las bases altar, del altar exterior. El altar exterior, en cada vértice, tenía un pequeño orificio donde el Cohen vertía un poco de esa sangre. Y de cada sacrificio había que hacer eso. Entonces había toda una cadena de Kohanim, que cada uno se iban pasando las vasijas, venía de un lado donde se recogía la sangre, se la pasaba al otro, y empezaba a pasar para el otro compañero hasta llegar al último Cohen, que estaba al lado del agujerito ese donde se ponía la sangre en el altar. Cuando una vez que estaba vaciado esa vasija, toda esa vasija volvía por la misma cadena
Entonces era todo un proceso en que se cruzaban las manos, donde con una mano se pasaba la vasija llena y con la otra se pasaba la vasija vacía al compañero del lado. Entonces había todo un ir y venir, como una cadena, como una bomba. Ahí está. Entonces es una parábola que puede ser comparada con muchas cosas. Lo que sucede, Alejandra nos está diciendo que cuando se rebalsa pasa a otro recipiente. Cuando nosotros hablamos de recipientes, de las sefirot, por ejemplo, de la energía espiritual, de la luz infinita, siempre que la luz o la energía está fuera de un recipiente, se disipa. Como en la naturaleza, si esa energía no está contenida dentro de algo, se disipa. Entonces, ¿qué puede suceder? Cuando el recipiente que contiene esa luz recibe más energía, más luz de la que puede haber, es lo que sucede con la ruptura de los recipientes. Cuando yo recibo más información de la que puedo entender, cuando yo tengo una experiencia emocional que me rebasa, entonces si yo no tengo los recipientes, si no tengo la madurez mental y emocional en general, como para poder absorber esa experiencia, se produce lo que se llama ruptura de los recipientes, tanto intelectuales como emocionales como físicos. Una persona que trata de levantar un peso más grande del que puede, o que le ponen encima un peso más grande del que puede soportar, se rompe. Ese es el principio de la ruptura de los recipientes. Entonces, cuando se habla de este proceso de transferir la energía, de transferir la luz divina desde los niveles más altos del inconsciente al más bajo, se produce lo que se llama contracción, el ocultamiento. Cada vez los recipientes son más pequeños, Tzimtzum, y cada vez tienen menos energía, porque cuando los recipientes están más alejados de su origen, son menos resistentes, tienen menos capacidad de tener luz. Entonces, por un lado, son más toscos, son más gruesos, y por otro lado tienen menos luz. Entonces, ¿qué pasa con toda esa energía divina que viene de lo alto? ¿Se disipa? Lo que sucede es que para reemplazar el recipiente que cada vez es más pequeño, cada vez hay más recipientes para contener toda esa misma energía que había arriba. Entonces el proceso de contracción, ¿qué quiere decir? Como en la parábola del profesor, del maestro, el maestro quiere enviarle toda su información al alumno, y de tal manera que lo que él dice no se desperdicie, que no caiga en saco roto, como se dice realmente, y de tal manera que los recipientes del alumno no se destruyan. Entonces, el principal trabajo del profesor es construir recipientes, construir elementos, hacer madurar a la otra persona para que sus vestimentas, su pensamiento, su habla y su acción cada vez sea más rica, tenga más elementos con que captar eso que esa luz que está recibiendo del maestro. De tal manera que todo lo que el maestro le da, en determinado momento esté dentro del alumno. Pero cuando el alumno es pequeño y tiene poca capacidad de comprender, es como que tiene un solo recipiente pequeño. Y si quiere meter todo ahí, lo va a destruir. Entonces tiene que hacer más recipientes.
Es como la bendición de la Haftará. Hay una Haftará donde una madre, la esposa de uno de los profetas, tiene a sus hijos en la escuela de profetas, y su marido murió, entonces le fue a pedir al maestro, al profeta, Yeshayahu, que le ayude a mantener a sus hijos, porque se van a morir, no tiene con qué mantenerlos. Entonces le dijo, ve a todos sus vecinos, y primero le dijo, ¿tenés recipientes en tu casa? Y dice, tengo muy pocos recipientes. Entonces le dijo, ve a todos tus vecinos y pide todos los recipientes que puedas. Entonces llenó toda su casa de recipientes, y el profeta fue y los llenó con aceite, y esos recipientes llenos de aceite le sirvieron para pagar todas las deudas, porque aparte tenía deudas y querían llevarse a sus hijos en garantía. Pudo pagar todas sus deudas y además vivir. Entonces, esa es la forma de recibir la bendición de Hashem y de estudiar. Ir armando dentro de uno las herramientas, los recipientes, los instrumentos para poder captar toda eso que queremos estudiar. Y así también es la creación. Dios tiene luz infinita. Y para que su creación pueda recibir toda esa luz infinita, lo tuvo que hacer a su vez con infinitos recipientes. Ahora voy a contestar estas preguntas. Quiero terminar esta parábola del tema de la creación del mundo. Entonces, Dios, por eso se llama Selish Shelut, porque de un principio, de un punto inicial que es Dios, se crearon infinitas consecuencias. Y en cada una de esas consecuencias o creaciones o instrumentos, recipientes que Dios creó, hay una pequeña cantidad de luz. Pero cuando están todos juntos, entre todos, abarcan toda la luz que Dios envió. Y eso es otra forma de decir que nuestro trabajo es revelar a Dios en este mundo. Y como cada uno de nosotros somos un recipiente, un instrumento de luz, por un lado tenemos que llenarnos de luz lo más posible, y por otro lado unirnos a todos los demás. Y cuando estamos todos unidos, entonces ahí está la luz completa que quiso Dios. Y eso es la Dirá Betachtonim. Esa es la morada en los mundos inferiores. Entonces, como en la parábola del profeta, esos recipientes tenían que estar vacíos, porque si tienen algo adentro, están sucios, entonces no les puede poner la luz. Ahora, hay dos formas de llenar el recipiente, en verdad. Cuando el recipiente está vacío, cuanto mejor, anulación frente a Dios. Por eso cuando muchas veces hablamos de que para entrar a estudiar esto, para pasar a un nuevo nivel, tenemos que olvidarnos de todo lo que estuvimos antes. Entonces, si nosotros logramos una anulación completa del tzadik, nos anulamos completamente frente a esto que estamos estudiando, entonces vamos a poder recibir todo mucho mejor y más puro. Pero como acaban de decir, en general nosotros somos personas que ya tenemos los recipientes con cosas y a veces estamos con los recipientes un poco sucios. Y como les decía recién, la diferencia entre la anatomía y la fisiología es que no somos computadoras que podemos formatearnos, porque formatear una computadora significa borrar todo y poner de nuevo, y nosotros no podemos hacer eso, porque hay cosas que nosotros tenemos programas, tenemos información dentro nuestro
que nadie más lo tiene, lo tenemos solo nosotros. Toda la experiencia de vida que tuvimos hasta ahora, tenemos que utilizarla para la tarea que Dios nos dio. Entonces el Hasidut nos explica algo completamente fabuloso. Nos dice que cuando uno hace teshuvá, todos los pecados que uno realizó, o sea, toda esa suciedad y todo eso que uno tiene adentro, las cosas buenas y malas que están mezcladas adentro de nuestro recipiente. No, los programas no son las raíces. Todo eso que está mezclado dentro de nuestros recipientes se vuelven puros, se vuelven aceite puro. Porque hasta ahora, sin darnos cuenta, Dios nos puso todo eso adentro nuestro, y lo que nosotros pensamos que eran pecados, lo que nosotros pensamos que eran errores que cometimos y trabas, en realidad es toda información buena que simplemente la tenemos que ordenar. Eso sí se puede hacer en una computadora. Hay un programa que sirve para ordenar. Entonces, cuando la memoria está llena de cosas y está desordenado, ocupa el doble o el triple del lugar que necesita, entonces no tenemos lugar para meter más cosas. Entonces, cuando nosotros ordenamos esas cosas que tenemos adentro, de repente todo eso se transforma en bendición, se transforman en cosas que al contrario no queremos tirar, las valoramos más. Y también nos queda lugar libre para seguir agregando cosas. Incluso nos queda lugar libre para ayudar a otros, para recibir esas cosas desordenadas que hay en otro, que no tiene lugar en la mesa de trabajo para arreglarlo, lo agarramos nosotros en nuestro lugar vacío, lo ordenamos y después se lo devolvemos. ¿Sí? Está bien, ¿no? Todas estas comparaciones. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. No tenemos que tirar por la borda todo lo que hicimos, lo que somos nosotros, y todas las reencarnaciones que tuvimos hasta ahora, sino al contrario, tenemos que valorarnos, tenemos que saber que todo lo que pasó es para bien, y que simplemente tenemos que mirar las cosas con otros ojos. Eso es lo que llama Teshuvá. Teshuvá significa volver a Dios. Que todo es del cielo, todo lo que pasa es Minat Shamayim. Entonces, todos esos recipientes se transforman en aceite puro para iluminar la menorá del Beit HaMikdash. ¿Qué diferencia hay entre las cáscaras y los recipientes? Las cáscaras se refieren a un fruto. Cuando el fruto empieza, si ustedes se fijan en un árbol que recién la flor está convirtiéndose en un fruto, es todo cáscara. La cáscara va creciendo, 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 y dentro de su interior se está formando el fruto y se está formando la semilla. Entonces, todo el tiempo que esa cáscara protege y da lugar para que crezca el fruto y la semilla en su interior, eso es un recipiente y es necesario, no solamente necesario, es imprescindible. Ahora, cuando el fruto está maduro y la semilla tiene que salir para dar lugar a una nueva planta, si eso que hubo hasta ahora, esa cáscara que era un recipiente para ayudar, se transforma en un estorbo, entonces se transforma en una cáscara impura. Porque hay dos tipos de cáscara, no sé si se acuerdan. Entonces, los recipientes
en el mundo en los mundos creados, habíamos visto que en Briá y Yetzirá y Asiá, los ángeles que custodian el jardín no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora, por lo menos en este contexto, tratemos de no mezclar. Entonces, las cáscaras o los recipientes sirven, si ustedes se acuerdan, los recipientes se originan en la contracción inicial. El tzimtzum es el origen del recipiente, que por encima antes de la contracción, su origen es el poder infinito de limitación de Dios. Entonces, así, en ese lugar empieza la Kabbalah, en el momento en que se crea un espacio vacío, y todo ese espacio vacío es el lugar donde se produce la creación, y lo que lo rodea, que en realidad todavía es algo virtual, ¿no? No es algo que existe en realidad, pero a medida que va bajando, a medida que la creación va bajando de mundo en mundo, cada vez esa cáscara, esa tzimtzum se va aumentando, la contracción, el ocultamiento se va aumentando y la luz va disminuyendo. Pero a su vez se van creando más recipientes. Cuando llega a este mundo más abajo, es donde la semilla tiene que salir. Entonces, si este mundo es un impedimento, las cosas que son prohibidas, las cosas que ocultan y no dejan revelar la divinidad, se llaman las cáscaras impuras. ¿Por qué son impuras? Porque no tienen nada de luz, ya no sirven para nada, no tienen nada en su interior que resguardar. Esas son las cáscaras impuras, como la piel de la cebolla, que ya no tiene ninguna utilidad. No estamos hablando de la fruta que nosotros comemos, que la pelamos para comer en su interior. Eso también. Estamos hablando de un proceso más todavía, que es el ciclo de evolución, el desarrollo de la semilla, porque el principal del fruto que hay antes es la semilla, que va a dar lugar a una nueva planta. Hay muchas cosas que meditar dentro de esto, pero por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, si esas vestimentas donde se inviste el alma le ayudan al alma, se transforman en lo que se llama klipat nova, que es una cáscara que brilla, o sea que todavía tiene un poco de luz en su interior, como la nuez. La nuez tiene 3 cáscaras gruesas y una piel finita que rodea la carne de la nuez. Entonces, esa cáscara interior es muy finita y no molesta, al contrario, protege y incluso se puede comer. Todas las demás cáscaras que hay afuera tienen que desaparecer. Y para que la planta pueda surgir, que la semilla brote, ¿qué tiene que pasar? Tiene que entrar dentro de la tierra, tiene que pudrirse, tiene que morir, para que al morirse esa cáscara gruesa se rompa, se pudra, se debilite y deje salir la planta, la luz que hay en su interior. Entonces, por eso, el lugar donde verdaderamente se revela la luz infinita de Dios y la esencia es este mundo donde vivimos nosotros, que es lo que se llama Malhut, que es la muerte, es la tierra. La tierra tiene el poder de eliminar las klipot, por eso los cuerpos deben ser enterrados, porque cuando las klipot impuras se entierran, así como los animales impuros, los cuerpos muertos, todas las uñas,
todas las cosas que ya no tienen ninguna utilidad, ahí se desintegran, pasan a formar parte de la tierra y, como sucede con las plantas, de la tierra misma surge una vitalidad que hace crecer la semilla. En la Kabbalah, en el judaísmo, está explicado que la fuerza para que la semilla brote viene de la tierra. Y ese es el secreto de la luz, de la ventaja que hay en la luz que viene de la oscuridad. Y por eso Shlomo Amelech les dijo, he visto una ventaja de la sabiduría sobre el Sijlut. Sijlut quiere decir los pensamientos insensatos o vanos, como la ventaja de la luz que sale de la oscuridad. No negativo, sino cuando uno tiene pensamientos que no tienen ninguna finalidad. ¿Ok? Entonces, hablamos de un montón de temas que a veces uno no sabe bien cómo se conectan unos con otros, pero es justamente eso que está pasando aquí. Vamos a aumentar un poquito el tiempo de clase. Quiero que mediten, les voy a poner una melodía. ¿Les gustó esta melodía de mi amigo Akibayo? Linda, ¿eh? Les voy a poner esta melodía, una melodía, a ver si, díganme si les sirve para meditar. Ustedes empiecen a hacer la respiración. Empiecen a hacer la respiración de Hedva y empiecen a pensar cómo es dentro de ustedes ese proceso de repente ver todos los potenciales y todas las cosas que uno hay en su interior, que uno tiene en su interior, que hasta un momento lo veían como un impedimento y como algo negativo, y ahora de repente se transforman en una experiencia que nos sirve para hacer cosas que sin esa experiencia no podríamos hacer. Y que es individual y exclusiva de uno mismo. Por más que sea parecida a las experiencias de los demás, eso no es igual. Entonces, la meditación, si ustedes quieren, les doy más tiempo. Y si entran en algún estado de meditación muy profundo en que se topan con cosas un poco difíciles o extrañas, los invito a contactarse conmigo por Skype o de alguna manera y contarme la experiencia para poder dulcificarla, el proceso de Amtaka. Entonces, quiero que tomen alguna experiencia traumática, no demasiado, y mediten acerca de esa experiencia, como en realidad es algo que nos sirve para madurar, para ser recipientes mejores, para comprender a los demás y comprender mejor a Dios, y que hasta ahora nos parecía que nos estaba impidiendo vivir o hacer nuestra tarea, y sin embargo la podemos transformar en algo positivo. Pero no una ilusión, sino este proceso que acabamos de ver, que lo vamos disolviendo para que deje salir el fruto que hay en su interior, como toda experiencia dura o maldición, que en realidad dentro suyo hay una bendición mucho más grande.
No sentirse mal con las experiencias difíciles quiere decir que si uno de repente se topó con algo que no puede manejar, que lo deje y tome alguna experiencia un poco menos difícil. Que empiece de a poco. Porque a veces las cosas, los errores y los pecados que uno hizo hasta ahora a veces lo toman como una culpa que uno tiene y a veces y toda culpa es una cáscara impura que hay que desechar. Y esa culpa está ocultando algo, una cualidad suprema dentro nuestro, que es justamente la que estuvimos buscando todo el tiempo. Y cuando más grande es la culpa, más grande es ese poder que hay en su interior. Pero como decíamos, es más difícil de romper. Entonces hay que ir más despacio. אשרי האיש אשר לא הלך ועשה רשעים ובדרך החיים לא עמד ושם עצים לא נשאר אם בתורת השם זו בלילה אשר פריו ייתן בידו ונדע מול היבול כל אשר יעשה וכל אשר יעשה יצליח ובן הרשעים כי כבוד אשר בנו שנים במשפט נוחת אני בדן דרכי יודע השם דרך דרכי ודרך השעים ובן יודע השם דרך דרכי Este es el texto de la canción que estamos escuchando. Es el capítulo 1 de los Teilim que vamos a leer mañana, que es el primer día del mes de Elul. Aquí ya es el primero.
Muy bien. ¿Qué tal? No solo todo es para bien, sino que todo es bien. Les quiero hacer una pregunta. Acá en este Teilim, si ustedes lo miran bien, empieza aquí donde dice dichoso es el hombre que no ha andado en el consejo de los malvados. Acá vemos dos, también la dicotomía del tzadik y del que no es tzadik. Entonces acá nos pone en dos estados, de aquella persona que fue o tzadik, o anduvo en las compañías del malvado, o, o no fue en compañía del malvado. Y de acuerdo con el Tanya, nosotros estudiamos que nosotros siempre estuvimos, no de gente delincuente, pero sí de gente que se sentía malvada. Malvado en el sentido de hacer pecados, que realmente nosotros no quisimos, pero lamentablemente los hicimos. Entonces acá hay un tercer nivel que une, que es el Beinoni. Por eso el Tanya, el Hasidut está basado en aprender aprender cómo ser Beinoni. Cómo ser esa persona que a pesar de que Dios puso en su interior un alma animal que lo está molestando, él lucha y sale victorioso. Entonces, acá vemos de nuevo el triple trabajo de Hashmal. Entonces nosotros somos aquellas personas que a lo mejor estuvimos en el consejo de malvados, tenemos dentro nuestro problema que tenemos que resolver, pero ya no queremos estar más, no queremos ir por el otro lado. Por eso estamos acá, queremos estudiar Torah, evitar el pecado, y, y queremos tratar de hacerlo, ¿no es cierto? A veces lo logramos, a veces no lo logramos. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que los malvados no se preocupan por esto. No se preocupan de que los verdaderos malvados no se preocupan de que son malvados, al contrario, disfrutan con eso. Quiere decir que dentro nuestro en realidad somos tzadikim, somos justos. Y que lo que a nosotros nos parece algo malo, en realidad es bueno. No tal como aparece, sino en su interior. Tenemos que revelar nuestras verdaderas inclinaciones. Tenemos que ayudarnos unos a los otros a revelarnos tal como somos. Y lo primero que tenemos que saber es que no somos malos y que no somos pecadores, sino que al contrario, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por hacer lo que Dios nos dice y por salir de esa cáscara que nos está cubriendo. Y el reconocimiento de la enfermedad ya es la mitad de la cura. Y reconocer que nosotros somos justos en realidad, como dice el verso, y en tu pueblo son todos justos, y en el futuro van a heredar la tierra, se refiere a todos, y no es una parábola, sino que es tal cual así. Vamos a empezar entonces el capítulo 3. Cuéntenme, ¿ustedes cómo se sintieron? No sé si todos pudieron realizar la experiencia que les propuse, no era mucho tiempo, pero por lo menos identificaron algún nudo, alguna cáscara que hay que disolver, alguna de esas cáscaras que hay que dejar pudrir en la tierra. Muy bien, descansar es la primera etapa, que se llama ajna. Eliminar todo, pero es nada más que la primera etapa.
Así que bueno, es un buen comienzo. Yosef identificó Josué, vamos a ver de qué se trata, después les contamos un poco. Yosef identificó varias, cuando son varias es un problema. Siempre es bueno tratar una por una, si no, no se las puede identificar y tratar. Si no está revelada no la puedes identificar. Josué dice, pero aún no está revelada. Si no está revelada, entonces no la pudiste identificar. Para que el pájaro pueda ser cazado, tiene que asomar el pico. Alejandra dice que ya se transformó. A ver, cuéntenme, mándenme emails y cuéntenme las experiencias, porque yo también estoy trabajando con ustedes y estoy aprendiendo con ustedes. Entonces vamos a empezar con el capítulo que habla de las fuerzas del alma. Nuevamente, las fuerzas del alma son los potenciales que hay en el interior y están ocultos y que se revelan a través de las vestimentas, del pensamiento, el habla y la acción. Dentro de los poderes del alma, hay dos niveles. Están los poderes supraconscientes o trascendentes. Vamos a empezar por esta división. Están los poderes trascendentes y los poderes inmanentes. Trascendente quiere decir que están más allá de nuestra conciencia. Inmanentes quiere decir que están dentro. Entonces, esta dinámica del Hashmalmal que estuvimos analizando recién, y el Baal Shem Tov, que es el modelo de tres fases, tres etapas en el servicio divino, nos van a servir para entender la próxima etapa de la diferenciación dentro del alma, donde los poderes se dividen entonces en inmanentes, trascendentes e inmanentes. Otra forma, para ir dándole significado, es que los trascendentes se llaman circundantes. Todo esto lo vamos a poner en cuadros y lo vamos a poner como material de estudio dentro del curso, ¿sí? Entonces, los trascendentes son circundantes que rodean la conciencia, los inmanentes son internos. En las palabras de la Cábala, que voy a poner aquí en hebreo, los circundantes se llaman Ma'akifim, que es el plural de Makif, y que significa circundantes, que rodean.
y interno se llama peninim, y es el plural de la palabra penini. ¿Ok? Agregamos 20 minutos más y completamos 1 hora y media. Habíamos dicho que íbamos a hacer clases de 1 hora. Fue bastante intensa esta clase, ¿no? Ok. La idea es ir dándole recipientes, keilim, instrumentos, vasijas, de a poco, para que puedan vivir con ellas. Entonces, se entiende lo que significa esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se identifica dentro de la psiquis humana? Un poco lo vemos en el cuadro de la estructura. Ya se había pedido que este cuadro, que lo pueden bajar los que están inscritos en este curso que es gratuito, pero si están dentro del sistema de Wisi con su cuenta, pueden bajarlo esto. Si lo imprimen, mientras yo voy explicando, pueden tenerlo así a mano y ver. Entonces, los niveles circundantes son los 3 niveles inconscientes. Y los primim es lo que llamamos la fuerza del intelecto. No el pensamiento es consciente, estamos hablando de las fuerzas que están dentro nuestro, las fuerzas del alma. Entonces, las fuerzas internas, todo esto es Keter, ¿no? Que está por arriba, por afuera. Lo que está por adentro, que es el intelecto y las emociones. Y abajo de todo, cómo se expresan esas emociones a través de el comportamiento. Que todavía no es acción, sino simplemente son esas inclinaciones, esas fuerzas interiores que vamos a ir explicando de a poco. Entonces tenemos el inconsciente y tenemos el intelecto y las emociones, los poderes del intelecto y las emociones. Entonces, junto con las vestimentas, entonces vemos que hay 3 grupos principales dentro de la estructura del alma. Están los poderes que rodean, esa es la primera clase de poderes, que tienen que ver con el silencio. El silencio es el interior. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Arizal? Que Keter la traducción es corona, pero también en arameo decía Katarti Zair, espérame un poquito. Es ese silencio, es ese esperar que sucede cuando está trabajando el inconsciente y no es que estamos pensando. El inconsciente todavía no se reveló dentro de la conciencia. Eso puede durar milésimas de segundo, puede durar más tiempo. Eso es lo que se llama Keter.
que es lo que está todavía allá en el inconsciente, y que tienen que ver con Hash. Es esto el primero. Los interiores, por otro lado, tienen que ver con Mal, que sería la separación, ¿sí? Es ese firmamento que se crea entre los cielos y la tierra, que es lo que separa el inconsciente del pensamiento consciente. Mal, la circuncisión. También es parte de los poderes del alma y que se expresa como la separación. Como comprenden, una cantidad de poderes intelectuales y de capacidades emotivas, los poderes internos presentan una graduación muy marcada que no se presenta dentro de los poderes circundantes. Dentro de los poderes circundantes, aunque son completamente, infinitamente superiores y más grandes, de todas maneras no hay tanta diferenciación como lo hay entre Jochma y Malhut, como lo que hay entre el origen del pensamiento y lo más alejado, lo más bajo de los sentimientos. ¿Sí? Entonces, una de las características que podemos empezar a identificar dentro de las fuerzas del alma es que los poderes del alma trascendentes o circundantes tienen una relativa unidad. En cambio, los poderes interiores tienen un gradiente marcado de diferenciación. ¿Sí? Entonces, este inicial sería hash, silencio. El segundo sería mal, separación. Y el tercero es lo que segundito. El tercero es lo que podríamos llamar ese nivel que vamos a ver después, que son las vestimentas. Y las vestimentas justamente es ese nivel donde ya uno se expresa, pero eso tiene que ver con la palabra. Solamente lo ponemos acá como el tercer nivel para poder comparar con el anterior, pero vamos a entrar en profundidad de este tema la clase que viene, ¿ok? O posiblemente incluso después. Vamos a dedicarnos a unas clases de los poderes. Entonces, como ven, esto se llama, es una verdadera fisiología del alma.
Entonces, a través de las vestimentas, todos estos poderes van a la expresión. La división entre los poderes interiores del alma y los circundantes reflejan una distinción que se hace muchas veces en el pensamiento judío entre dos categorías conceptuales de lo que es lo general o universal y lo que es lo particular o individual. Entonces, cuando uno tiene un pensamiento general, universal, una actitud amplia, significa que en esa persona dominan los poderes del alma generales, los poderes inconscientes del alma, los poderes superiores. Cuando la persona se refiere específicamente a los detalles, a las cosas individuales, o sea que dominan los poderes interiores, entonces la persona es más o sentimental o lo que se llama intelectual, y sería un poco la división que hay entre Jochma y Binah, que Jochma es todavía perteneciente al inconsciente, es esa idea que todavía está como materia prima, y Binah es cuando ya se profundiza, se internaliza esa idea y se empieza a desmenuzar. Entonces, vamos a ver en la próxima clase cómo estas tres ramas fundamentales en que se divide el alma, los poderes circundantes, los poderes interiores y las vestimentas, se dividen en 7 categorías básicas de la experiencia, de las cuales derivan nuestras propiedades externas del alma. Creo que vamos a dejar aquí por hoy. No quiero seguir aumentando información. Quiero que yo les voy a poner todo este material a vuestra disposición para que ustedes lo trabajen y lo vayan procesando. Vamos a tratar de ir recopilando un poco las traducciones de todas estas cosas que pertenecen al libro, también para que ustedes lo tengan, con la condición de que después, con el libro siempre impreso, lo compren, ¿no es cierto? Les he puesto aquí el temario de este curso, que también es el libro, aunque este curso que estamos realizando ahora, un momento, lo voy a copiar en otro lado. Todo esto lo vamos a poner en nuestro material de estudio, así que si quieren lo pueden copiar, pero lo vamos a poner en un PDF bien puesto. Entonces, vamos a terminar la clase que viene con este tercer capítulo de la descripción de los 3 poderes trascendentes e inmanentes, y entonces, una vez que con esta base que ya estamos armando, vamos a empezar a experimentar
uno por uno todos estos detalles. Como les decía, en el cuadro de la estructura del alma, uno avanza de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Una vez que lo tengamos todo procesado, entonces vamos a poder ir avanzando al revés. ¿Ok? Pero la forma de entenderlo mejor es de su raíz a su expresión externa. Después vamos a ir viendo. ¿No se escucha? Entonces, ¿qué significa ir de atrás para adelante, de adelante para atrás? Empezar de la raíz es empezar a conocer aquellas cosas que nosotros no conocemos y ir yendo hacia las partes más reveladas. Entonces, una vez que sabemos de dónde vienen esas partes reveladas, entonces podemos ir para atrás y a partir de esas cosas que nosotros conocemos de nosotros, poder empezar a ir hacia su raíz, que es un poco el proceso en general que hicimos hoy. ¿Sí? Yo les quise mostrar cómo todas las cosas que estudiamos y todos los procesos de meditación y lo que dice Alejandra como se llama refinar, en realidad a veces uno no entiende bien de qué se trata, qué significa volver a sus raíces, qué quiere decir que a partir de lo revelado uno puede saber lo que hay en el interior, y eso es la Kabbalah. A partir de cómo somos por afuera, conocernos por dentro, y así poder unificar todo esto. Entonces, vamos a ver cómo la diferencia que hay entre las personas está en la parte más abajo y a la derecha, y a medida que vamos avanzando para arriba, vamos subiendo, ahí nos unificamos todos. Entonces eso también tiene que ver con el ser el Ishtalshelut y con todos los procesos que estudiamos hasta ahora. Esa es la diferencia que hay entre la anatomía y la fisiología. La anatomía es este cuadro, saber todas estas cosas, pero uno puede saber que existe, por ejemplo, el ojo, y que el ojo sirve para ver, y puede analizar incluso las células y ver lo que hay en su interior y las moléculas, etcétera, etcétera. Pero si no se ve cómo funciona, si no se experimenta dentro de uno mismo cómo eso funciona y cómo se integran unos órganos con los otros, en realidad no se sabe nada. Y otra cosa que les quería decir es que en general, tanto dentro de los Hasidim como los no Hasidim, la mayor parte del proceso lo hace el Rebbe. Es como un maestro, como un profesor, que él tiene toda su sabiduría, escribe un libro y le da el libro a la gente que lo estudie de memoria. Entonces, para la mayor parte de los judíos, incluso muchos de los Hasidim, uno toma la Torah y lee lo que dice ahí, entiende lo que hay que hacer, lo hace y dice, bueno, yo ya hice esto, así que ya estoy libre, Dios se ocupa del resto. O yo hago mi trabajo y los demás que se ocupan de su trabajo. Los Hasidim de Chabad tenemos una forma diferente de ver el mundo, no porque nosotros lo hayamos inventado, sino porque los Rebbeim de Chabad, empezando por el Baal Shem Tov, hicieron eso, pero sobre todo en Chabad, y es que el Rebbe no dice casi nada. Incluso todas las cosas que nos dice y toda la cantidad de libros e información que nos está dando, para sacar nuestras propias conclusiones necesitamos trabajarlo nosotros.
Es muy fácil ir y preguntar qué es lo que tengo que hacer para esto, y como ir a un contador o ir a un médico, qué remedio tengo que tomar. Pero el verdadero médico es el que le muestra cómo está la persona, a dónde tiene que llegar, incluso le muestra cuáles son los medios que tiene, pero el trabajo lo tiene que hacer él. Cuando la persona está muy enferma, lo llevan al hospital, lo ponen en terapia intensiva, lo duermen, le hacen todo lo que tienen que hacer y de a poco lo van despertando. Pero nosotros somos gente sana, somos gente buena que está viva y que queremos hacer cosas. Entonces, eso implica una responsabilidad. Implica que somos conscientes y que tenemos capacidad para hacer cosas. Entonces, no se crean que por estudiarse este cuadro de memoria, de repente van a llegar a mundos superiores, o van a ser grandes cabalistas, o van a poder dominar el mundo y tener el secreto. No, esto es nada más que una herramienta para que ustedes se conozcan, y el trabajo principal lo tienen que hacer ustedes. Y nuestros maestros nos enseñan cómo ser guías, cómo ayudarlos, pero cuando ya hay demasiada inmadurez, demasiado falta de responsabilidad, entonces ahí hay que llevarlo a un lugar donde lo duerman y que le hagan el trabajo para poder sacarlo y que empiece a trabajar. Entonces tenemos también esos lugares, pero creo que ninguno de ustedes en este momento es una persona así. De todas maneras, siempre es bueno hacerlo juntos, siempre es bueno hacerlo con alegría, con música, con felicidad, y eso es lo principal. Incluso enfrentar la muerte, enfrentar la enfermedad, enfrentar las frustraciones de la vida desde este punto de vista, sirve para que todo eso se anule, sirve para que todo eso desaparezca. Y me alegra que Josué haya dicho que no entendió, porque si hubieran entendido, si hubieran dicho que entendieron, sobre todo un chico de 20 años que me diga que entendió lo que acabo de decir, hubiera sido una falsedad. Así que te felicito, Josué. Estás en el verdadero camino. בקירות, בערב בכתלים, וחבלה לבבות אבודים, או חיוך לך. Saben que en nuestra página de YouTube pusimos todas estas canciones, ¿no? מתרגל, ודואל, ומוסיבה להאמין, משכיח כאב, כחת הלב, נצלק העיתות של החיים, אוי לך. אתה נמס לאט, תבחית תראה בהם את ידך, מראה קסמים שתספר לך, יש עוד יופי לעולם, להסתכל מלמד הכל מתנדע. האמת לא כך פשוטה. Aquí está el enlace, donde están todas estas melodías.
Esta melodía se llama Chok Yeladim, la risa de los chicos. Dice que la risa de los chicos no se faltan palabras y expresan todo lo que hay, lo que tienen en su interior. Y que lo principal es no temer. Es la historia por supuesto, de un padre que le habla a su hijo y que le muestra las bellezas y la maravilla que hay en el mundo. Y cuando uno se queda sin palabras de ver la belleza que hay en el mundo, lo único que sale es una sonrisa. Acuérdense que mañana es Rosh Chodesh Elul. Hay que, aparte de los Teilim del día primero, cada día hay que decir 3 Teilim. Cada día empezamos 1, 2 y 3, el segundo día 4, 5 y 6, etcétera, etcétera. Y se termina en Yom Kippur de leer todo el Sefer. Además hay que leer todos los Teilim de acuerdo con el mes. Y además hay que agregar el capítulo 27 cada día. Además el 27 que estudiamos ayer, aquellos que no estuvieron en nuestra clase de ayer, vengan, escuchen. Shalom, shalom.